Ahorita vena facial, miren la facial aquí. Esta es la facial y esta vena se llama profunda de la cara y comunicada. Vena facial con el plexo venoso pterigoideo. Del plexo venoso pterigoideo emergen dos corticas venas maxilares y estas venas que ascienden se llaman venas emisarias que pasan o bien el agujero emisario fenoidal o el rasgado y comunican. Una vena emisaria es toda vena que atraviesa un agujero del cráneo para desembocar en un seno venoso de la boca madre. Entonces ella está entrenando en el seno cavernoso y está comunicando el plexo venoso pterigoideo con el seno cavernoso. Esas tres comunicaciones que tiene entonces el plexo venoso son importantes. ¿Por qué? Porque infecciones que yo tenga en la cara, accesos dentoalveolares, se pueden diseminar a través de las venas emisarias hacia el seno cavernoso y producir una trombosis del seno cavernoso que es un cuadro. ¿Okay? Miren cómo la vena maxilar se une con la vena temporal superficial, hago el puesto al revés de la arteria y entonces se forma la vena retromandibular, que es la que ustedes ya saben que se une con la auricular posterior y forma la vena yugular. Entonces la vena retromandibular se forma por unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar. Y vamos a hablar ahora entonces de los nervios. En la fosa infratemporal del niño que vamos a hablar, vamos a meter un poco primero para explicar, es de este nervio que abandona el cráneo por el agujero oval y que es la tercera rama del trigémino que se llama nervio mandibular. No solo llega a él, por ejemplo, ahí está el cuerda del tímpano facial, ahí hay ramitas del glosofaringio, pero el que vamos a desarrollar. Algo que debo recordar es que en la cabeza yo tengo 4 ganglios parasimpáticos. Parasimpático, el simpático fue el que usted tiene en el cuello. Parasimpáticos se relacionan, les decía ayer a los míos, con inervación de glándulas y músculos lisos, de glándulas salivales, nasales, lagrimales. ¿Okay? Y en la fosa infratemporal, este ganglio que va a tener, no sé si ya me salió, no me ha salido, se llama ganglio óptico. Mírenlo, ahí apareció ahora, este es su bolito. Las fibras ganglionares parasimpáticas vienen del nervio petroso menor, que es glosofaringio, que se origina del plexo timpánico. Por eso a la glándula parótida la inerva el glosofaringio para producir saliva. Ese es uno de los 4. El otro queda en la órbita, se llama ganglio oftálmico, va para el globo ocular para inervar al músculo ciliar y al esfínter pupilar. Y acá voy a tener que se ve el ganglio submandibular, se ve en la hemicara grande. Y les decía que se relaciona con la inervación de todas las glándulas salivales, tanto mayores como menores, que tengo de aquí desde el nervio bucal. ¿Ok? Entonces, viene el señor nervio mandibular, abandona el cráneo por el agujero oval. Y lo primero que hace él, cuando abandona el cráneo por el agujero oval, es dar una rama meningia que se va a meter al cráneo por el agujero espinoso. Se llama meningia. ¿Para dónde va a ir? Este es el pterigoideo medial. Ya les enseño la rama meningia. Esta es la raíz motora. Acuérdense que la raíz motora del trigémino se une al nervio mandibular fuera del cráneo. Voy a hacer que se les olvide. Y miren pasando por el agujero espinoso la rama meningia mandibular volviéndose a meter al cráneo. ¿Okay? Y da el nervio pterigoideo medial. Y fíjense que la importancia que cobra el nervio pterigoideo medial es que de él nacen las ramas para los músculos que en mi cabeza tengan de nombre tensor. Si el músculo queda en la cabeza y se llama tensor, no me voy a poner el tensor de la fascia lata en el muslo, son el tensor del tímpano y el tensor del dedo del paladar, los inerva el nervio pterigoideo medial del mandíbula. ¿Okay? Luego el nervio se parte en dos, hacia una división anterior mucho más delgada y una posterior mucho más gruesa. En ese maniquí de la hemicara grande de la división anterior solo se ve el nervio que va a inervar la mejilla, el nervio que cuando usted se muerde la mucosa de la mejilla, grita del dolor, que es el nervio bucal. ¿Okay? La división anterior da bucal, da los temporales profundos que hay anterior y posterior.
la rama maceterina para el macetero y la pterigoidea lateral para el músculo pterigoideo lateral. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas ramas da la división anterior del nervio mandibular? El nombre es, porque temporal profundo hay dos, anterior y posterior da temporal profundo, maceterino, pterigoideo lateral y bucal, 4. ¿Okay? La división posterior, que diríamos es la más gruesa, importante y con la que usted va a trabajar toda su condenada vida, si va a ser odontólogo, entonces va a dar el tamaño para que lo resuelva. Esta es la división posterior del nervio bucal. El lingual es importantísimo para qué? Sensibilidad general, aferencias somáticas generales. ¿Cómo se traduce eso? Tacto, dolor, temperatura de los 2 tercios anteriores de la lengua. Inerva la encía lingual, por eso se bloquean los odontólogos. El lingual también, aquí va a quedar el ganglio submandibular con herramientas que vienen desde el nervio cuerda del tipo. El lingual es sensitivo general nada más. Al lingual se le une este nerviocito que ven ahí que se llama nervio cuerda del tímpano del facial, miren cómo se le une, y ese es el responsable del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, no el lingual. ¿Okay? Luego este nervio que se mete por dentro de la rama de la mandíbula se llama alveolar inferior. Antes de meterse, igual que la arteria del nervio milioideo, mírenlo ahí que inerva al músculo milioideo y al vientre anterior del digástrico. ¿Okay? Y después de ramas dentarias gingivales terminando en la piel del mentón, tiene el alveolar inferior que es el nervio mentón. Y el último nervio es este que va a rodear a la arteria meningia media, le hace un círculo, miren, hace el círculo ahí. Pasa y asciende delante del meato acústico externo, acompaña los vasos temporales superficiales, se llama aurículo temporal, inerva el cuadrante antero superior de la oreja, concha de la oreja, conducto auditivo externo y cara externa de la membrana timpánica, y después ya va para inervar el cuero cabelludo. Entonces, ramas de la división anterior dijimos, temporales profundas, pterigoideo lateral, maceterina y bucal, y de la división posterior 3 ramas, lingual, alveolar inferior y aurículo temporal. ¿Dudas con el nervio mandibular?